Un futuro relativamente cercano, donde la necesidad de sobrevivir saca, como es costumbre en estos casos, lo peor de cada uno, donde las sociedades se ven muy condicionadas por la infertilidad de la mayor parte de la población y donde la mujer se ha convertido en un mero objeto sexual. ¿Cuánto hay de distópico en todo esto? Hoy hablamos de El cuento de la criada. Bienvenidos a El Palomitrón. Y para hablar de ello tenemos a Matías Rebolledo. Matías, muy buenas. Muy buenas, buenos días, buenas tardes y buenas noches. El cuento de la criada. ¿Qué te parece esta serie? ¿Te gusta? Me parece actualmente la mejor serie de la televisión. O sea, sin lugar a dudas, luego podemos hablar de producción, podemos hablar de actores, guionistas, todo lo que quieras, pero me parece la mejor producción televisiva que ahora mismo tenemos disponible. Ha sido fuerte a ello, ¿eh? Estamos en plena segunda temporada, tú ya la estás viendo. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que la serie va a seguir con el mismo ritmo que la primera temporada? Las primeras sensaciones son encontradas. Primero porque Hulu, que la hacen en Estados Unidos y luego aquí, que la trae HBO, han cambiado el modelo de distribución, porque en la primera temporada hicieron una cosa muy rara que me gustó por la alternativa, que era soltar el piloto, luego 3 capítulos, luego otros 2, luego otros 3, y así soltando un poquito a poco la temporada. Y ahora no, ahora parece que vamos a ir a capítulo por semana y ganando un poquito el binge watching, lo que decíamos, en plan de tener la serie disponible, pero más alargada en el tiempo. Yo es que con eso no puedo. No, una semana no puedo, de verdad. Tengo que aguantarme. ¿Qué le depara, o qué crees más bien que le depara a The Fred? Aparece la premisa, viendo el primer capítulo de la segunda temporada, que no sé si mejor, porque todavía tienen que desarrollarse mucho las tramas, pero todo parece muy grande. De hecho, no es spoiler decir que el primer capítulo de la segunda temporada empieza en un estadio de béisbol, en uno de los más grandes de Estados Unidos. Entonces ya te dice un poquito dónde va. A lo mejor una escena con 50 extras en un campo de béisbol, dice, bueno, tenemos una serie entre manos, vamos a llevarla al siguiente nivel. Y de lo que de alguna forma se nos ha ocultado, la esposa del comandante, las colonias, todo esto, ¿crees que va a tener más importancia? Creo que sí, en esa expansión, digamos, de escenarios, la primera temporada se desarrolla casi por completo, tanto en el paritorio como en la casa de la protagonista, digamos, donde está sirviendo, entre comillas. Entonces yo creo que eso, hacer más grande la serie pasa por hacer más grande los escenarios e incluir muchas más cosas, mucho más, abrir el ojo, digamos, a todo lo que es ese submundo, que me parece muy interesante y que la novela no se acaba de explotar del todo de manera totalmente consciente. Pues hablando ya, si te parece, un poco de la serie, como decíamos en la presentación, las mujeres son un mero objeto de reproducción en un mundo que es prácticamente todo el mundo estéril, pero no todas las mujeres. Esto es importante remarcarlo, porque hay algunas que, digamos, están para adiestrar o para preparar a esas criadas. Esto me recuerda un poco a lo que en los campos de concentración llamaban los capos, que no era otra cosa que los mismos presos que estaban para vigilar, incluso trataban a veces peor a presos de realmente su misma condición que los propios guardias, ¿no? Entonces es la diferencia del papel entre las mujeres en la serie. Claro, el colaboracionismo siempre en regímenes autoritarios, como el que se ve en la serie, siempre es una parte importante. Ahí está, por ejemplo, ahora mismo tenemos en emisión Colony, en Sci-Fi, que juega mucho más directo con ese juego, en plan, ¿quieres ser colaboracionista? ¿Quieres ser oprimido? En plan, ¿qué es peor? O también The Man and the High Castle, que la tenemos en Amazon. Son series que juegan con esa distopía y con esa relación, digamos, entre opresor-oprimido, y quién está realmente más oprimido, el que ayuda al régimen opresor o el que está abajo del todo en la cadena. Entonces, se agradece ese juego, ese control, digamos, que tiene las marzas, que les llaman en la serie. Sí, porque es realmente, como dices, es todo muy nazi, ¿no? O sea, hay un ataque al Congreso que achacan la culpa a los terroristas con la excusa de derribar la Constitución. Esto te recuerda un poco al incendio del Reichstag. Hay tropas de asalto, hay culto a la violencia, hay control a través del miedo. Es todo como
sí que es distopía, pero bebe mucho quizá de lo que ya hemos vivido en Europa. Una cosa que llama mucho la atención en esta serie son los colores, la indumentaria, por ejemplo. Esta toca que llevan, que les hace, cuando salen a la calle parecen todos lámparas de Pixar, ¿no? Lo que sirve es, nos da igual quién seas, nos da igual cómo seas, no nos importa tu cara, tú has venido a servir, a hacer la compra y a tener hijos, y lo que hay debajo nos da igual. Y luego están los colores, ¿no? El rojo de las criadas, el verde esmeralda de las esposas, el negro de los comandantes y los soldados. Llama mucho la atención porque siempre van igual. Una criada, tú puedes entender que tenga, digamos, su uniforme de criada, pero que las esposas, por ejemplo, siempre vistan igual. Eso sí que llama la atención, ¿no? Claro, y volvemos otra vez al referente este del nazismo, que ya por cultura popular tristemente está insertado en nuestra memoria colectiva. Ese, digamos, sistema goebbeliano por el que cada uno está asignado a un color y no puede salir de esa condición. Y hablando de cosas también infames, hay un momento en el que una criada se escapa, cruza la frontera, entendemos que es Canadá por la situación que nos exponen, y están comentándolo el comandante y su mujer en la casa y están preocupados porque dice, joder, va a contar lo que estamos haciendo aquí y lo va a saber todo el mundo. Y dicen, no debemos desprestigiar lo que dice, debemos desprestigiarla a ella. Eso es una cosa que escuchamos normalmente, ¿no? ¿Cuánto hay de distopía en esta serie? ¿Cuánto hay de ficción y cuánto hay de reflejo de la realidad? Claro, o sea, cuando hablamos del cuento de la criada hablamos de distopía, pero también se podría hablar de maxificación. Es como llevar al extremo ciertos conceptos que ya son, que han existido a lo largo de la humanidad, quiero decir, lo de las... podemos hablar de ello o podemos correr un tupido velo sobre la gestación subrogada, sobre el papel de la mujer en la sociedad cambiante. Ahora es como, no, claramente vamos a llamar las cosas por su nombre, vamos a llamar violación a la violación, vamos a llamar gestación subrogada a la gestación subrogada y vamos a poner las cosas negro sobre blanco. Al final, en la película anterior no se podría haber imaginado que la criada se intente escapar o que intenten, digamos, ese sistema tan cerrado. Y relacionando la primera temporada y la segunda, ese sistema cerrado de vamos a desprestigiarla a ella también habla de sociedades muy cortas, sociedades muy pequeñas, porque al final todos los señores, digamos, son generales, son de esta secta, digamos, ultra conservadora. Pero luego en la segunda temporada veremos hacia dónde evoluciona eso, porque si queremos abrir el mundo, tendremos que hablar de sociedades más complicadas. No creo que tendría muy poca lógica que estructurar la serie en base a 4 o 5 familias que tienen 4 o 5 criadas. Estamos hablando de un sistema general de todos los Estados Unidos. También es interesante el papel de las esposas, porque les ha llegado y no han podido hacer nada. Por ejemplo, la esposa del comandante de la casa principal, digamos, ha sido una luchadora por los derechos de la mujer, ha escrito incluso un libro, hay una escena muy significativa donde tiran su libro, que creo que se llama El papel de la mujer o El lugar de la mujer, lo tiran a la basura, como deshaciéndose de ese pasado y esa lucha que ha protagonizado. Es interesante también ver esta opinión, ¿no?, que tienen las mujeres que han luchado por sus derechos, evidentemente, y que de repente se han visto desplazadas, ¿no? Claro, ese capítulo habla mucho también de los side guys, que se suele decir, es una palabra un poco pedante de utilizarla, pero es ese cambio de aires que en cualquier momento puedes hacer así y se va todo tu progreso por el retrete. Quiero decir, más allá de ideologías, el cambio, digamos, social, político, puede ser tan repentino como eso, como estar escribiendo un día un libro sobre la liberación de la mujer de la sociedad y al día siguiente estar siendo oprimida de una manera horrible, de la peor de las maneras posibles, porque es humillación en vida. Es casi peor que la muerte. Sí, y sobre todo no poder hacer nada, porque hay señores por la calle con metralletas, hay un sistema orquestado para que esto sea así y no puedes hacer nada porque puedes acabar colgado de una farola, ¿no? Como tantas veces hemos visto en un capítulo. Es esa distopía organizativa, que me gusta mucho comparar esta serie con Los hijos de los hombres, la peli de Cuarón, que es un peliculón, y me pelearé con quien sea por defender que es su mejor película. Conmigo no va a ser, así que... Entonces, aquella es la distopía desorganizada. Es la rebelión la que se organiza. En plan, vemos cómo se llevan a
al personaje este que acompaña a Clive Owen, que es la única mujer embarazada y tal, y es la rebelión la que se está organizando frente a un sistema que ya no tiene niños en el mundo y que está abocado a su autodestrucción. En cambio aquí no. Vemos algo que en mi opinión es más lógico, que es que lo reaccionario, digamos la opresión, se organice, como hemos visto, siempre. Por eso me parece más interesante esta serie que la otra, aunque la otra sea un peliculón, Los hijos de los hombres. En esta vemos cómo es la propia parte reaccionaria la que se organiza, como suele ocurrir casi siempre. Sí, y hay que valorar también el factor humano en todo esto, porque como suele pasar siempre, hay una sociedad con unas reglas, vale, pero lo que realmente te lleva a ver la serie, lo que realmente te engancha es las relaciones humanas. Quería destacar también un momento que recuerdo mucho, me voy a remontar al primer capítulo, que es cuando sacan a todas las criadas con sus trajes rojos y todo esto, y dicen, este es un violador, quizá lo recuerdes, el primer capítulo, cuando toque el silbato, lo que hagáis es cuenta vuestra hasta que lo vuelva a tocar. Por un lado tenemos la doble moral de decir, este es un violador, pero es un violador malo, porque no le ampara la ley, ¿no? Los comandantes lo pueden hacer porque la ley se lo permite, a este no, por tanto su violación es mala, la otra en cambio no. Y luego está el tema de la justicia por mano de cada uno, ¿no? Que yo toco el silbato, le hacéis lo que queráis, evidentemente no le van a acariciar el pelo ni nada de eso, le linchan. Es un poco una sociedad prácticamente medieval, ¿no? Es como un salto hacia atrás tremendo. Llevamos al criminal a la plaza del pueblo y le linchamos. La mujer está en el salón cuando viene la delegación de México, pero callada. Es un salto hacia atrás tremendo, ¿no? Para paliar un poco lo que está sucediendo. ¿Quién le lincha? El pueblo, no es el Estado, es el pueblo. Claro. Porque es esa desinhibición total del Estado de las vidas de las personas. Entonces, habla mucho también de ese régimen. Es que es un terreno un poco complicado, es agua pantanosa, pero realmente el cuento de la criada nos habla mucho del fundamentalismo cristiano. Es a lo que se reduce todo. Gilead es una reminiscencia de la Biblia. Y están haciendo constantes referencias. Claro, es como llevar al extremo ese fundamentalismo. Y otro punto importante es que me encanta esta serie porque habla de mujeres con mujeres. Y esto hay que ponerlo en balanza, por ejemplo, con otro gran éxito de la temporada pasada, como fue Big Little Lies. Big Little Lies habla de feminismo, pero habla de ese feminismo blanco, de ese feminismo que estamos hartos ya de ver, ahora de sororidad, y está perfecto, y como serie funciona genial. Pero también tienes el papel de Adam Cole, por ejemplo, que es como, Dios mío, no me hace falta esto aquí. ¿Quieres contar una historia de mujeres? Habla con mujeres, muéstralas todo el rato, qué es lo que hace el cuento de la criada. Y no tiene ningún tipo de complejos de decir, bueno, es que hace falta la contraparte. No hace falta. Ya estamos hartos de ver los otros tipos de historias, en plan, no es algo que el mercado te vaya pidiendo. Entonces, me parece una serie que le da una paliza dialéctica a Big Little Lies, que al final es reírse de la burguesía, como ya hizo Haneke hace 25 años. Entonces, no me hace falta eso. El cuento de la criada tiene una entidad propia, tiene una entidad de decir, vamos a hablar de mujeres, con mujeres, por mujeres y para todo el mundo, que esa es la gran diferencia. Sí, a raíz de esto me gusta mucho una frase que no recuerdo qué capítulo es, pero dice, creo que es el segundo, por cierto, ahora tiene que existir un nosotros porque existe un ellos. Es esa agrupación entre oprimidos, que es la única forma de sobrevivir, pero muy especialmente entre las mujeres, evidentemente, que son las que pues, están llevando la peor parte en esta historia. Hace referencia a esa sororidad, ¿no? entre mujeres, a esa vamos a juntarnos, porque juntas somos más fuertes, para combatir esta injusticia, y eso sí que lo refleja muy bien, ¿no? Cómo se van agrupando poco a poco entre ellas, cómo se empieza a hablar de busca la resistencia, encuéntrales, únete a ellos. Se habla muy bien, ¿no? de cómo se juntan entre ellas. Claro, y el mensaje es en plan de no necesito a nadie que me salve si esto es una mierda y la única forma que tengo de salir de esto es salvarme yo sola. Y al final, la hipocresía esta, que un poquito volviendo antes, que me ha venido a la mente, la del protestantismo que decíamos antes, que es luego los burdeles. Bueno, tenemos todo el sistema de, estamentos férreos, los violadores malos, los valores de la familia, pero luego hay unos burdeles en plan en los que hay de todo. Y ahí ves a los generales y ves a los...
es esa doble moral, que habla también de Estados Unidos, el país con más restricciones por edad de industria de entretenimiento y a la vez el país con mayor producción de pornografía del mundo. Entonces, es ese doble juego que lo sabe hacer muy bien el cuento de la criada. Sí, la doble moral que hemos visto siempre, ¿no? En todo tipo de sociedades, cuanto más religioso, más férreo sea, se acaba viendo siempre algún agujero por donde se cuela todo esto. Y ya para terminar, quiero que te quedes con tu momento favorito, tu escena, tu capítulo incluso favorito de esta serie. A mí lo que más me fascinó de la primera temporada, y espero que en la segunda nos concedan algo mínimamente parecido, es el anticlímax del final de la primera. Que es decir, por una parte, todo bien, no quiero hacer spoilers tampoco, porque la idea es que la gente la vea y la disfrute, claro. Pero por otro lado, el máximo objetivo de la... O sea, si lo dividiésemos en subtramas, todas las subtramas satélite, bien, pero la principal acaba de manera amarga. Pero esa amargura es como, vale, no he conseguido lo que quiero, pero cuidado. En plan, es el despertar de la conciencia de opresión, digamos. Yo me quedo con eso, con el final de la primera temporada y decir, vale, todavía no, pero es un todavía no es un ya no. Y eso me parece magnífico, esa manera de cerrar y de decir, no dejes que estos cabrones te minen la moral. Ojalá pudiera entenderte. pero cuando avance la serie me imagino que te iremos entendiendo, claro que sí. Es muy incómoda la serie realmente, ¿no? De repente te pone unas imágenes que dices, pero bueno, ¿no? No sé, las torturas, las violaciones, evidentemente. En fin, veremos cómo avanzando la segunda temporada y la tercera, que si no me equivoco ya está renovada, está confirmada. A ver, Nolite te bastardes carborundorum. Que no es latín Matías, propiamente dicho, pero se ha convertido en una frase tremenda. Que es una de las muchas enseñanzas que se pueden sacar también de esta serie, ¿no? Matías Rebolledo, gracias por venir, hasta el próximo programa. Ahí nos veremos. Y amigos, no dejéis que los cabrones os hagan morder el polvo, una de las grandes enseñanzas de esta serie. Gracias, hasta la próxima.